Iron Man es uno de los superhéroes más queridos de todos los tiempos. Claro que esto no es un secreto para nadie, ya que debido a la gran renovación que tuvo el personaje en las películas llevado de la mano con una gran interpretación de Robert Downey Jr., se ganó el corazón de todos los fans. Y es que todos conocemos a Tony Stark como uno de los superhéroes más inteligentes del universo Marvel, pero lo que realmente lo diferencia del resto es que nunca deja de evolucionar. Mientras otros personajes se entrenan para hacerse más fuertes o descubrir nuevos poderes, Tony Stark siempre encuentra una forma de superarse construyendo una armadura mejor que la anterior. Esa obsesión por estar preparado para cualquier amenaza lo ha llevado a crear algunos de los trajes más impresionantes que se han visto en los cómics. Es por eso que en este video vamos a recorrer las 10 armaduras más poderosas que Tony Stark ha creado. Por cierto, este top solo incluirá las armaduras vistas en los cómics de Marvel. Si quieres que haga un video especial de las armaduras vistas en las películas, déjame tu like ahora mismo, así sabré que quieres verlo. Thor Buster. Abrimos este ranking con una de las armaduras que demuestra perfectamente cómo funciona la mente de Tony Stark. Para él, incluso sus mejores amigos pueden convertirse algún día en una amenaza, y si eso llega a ocurrir, siempre debe de existir un plan de emergencia. Esa filosofía dio origen a la Thor Buster, un traje construido específicamente para enfrentar a Thor. Todo comenzó cuando el dios del trueno heredó el poder de Odín y empezó a intervenir cada vez más en los asuntos de la Tierra. Aunque sus intenciones eran buenas, Tony comprendía que un ser con una semejanza a ese poder podría convertirse en un peligro si alguna vez perdía el control. Curiosamente, el corazón de esta armadura era un cristal asgardiano que el propio Thor le habría regalado tiempo atrás para poder investigar nuevas fuentes de energía. Un detalle que hace todavía más irónico que terminar utilizándola para poder fabricar una armadura capaz de enfrentarse a él. A diferencia de otras armaduras de Iron Man, la Thor Buster combina ciencia con energía asgardiana. Su reactor era capaz de absorber parte de los ataques eléctricos de Thor para poder devolverlos con una mayor intensidad, convirtiendo la propia fuerza del dios del trueno en combustible para el traje. Gracias a eso, Tony consiguió resistir varios golpes directos del Mjolnir e incluso responder con ataques capaces de hacer retroceder a uno de los héroes más poderosos de Marvel, la Bleeding Edge Armor. Si la Thor Buster presentó un enorme avance tecnológico, la Bleeding Edge Armor cambió por completo la forma en la que entendemos las armaduras de Iron Man. Hasta ese momento todos los trajes eran máquinas externas de Tony que debía ponerse antes de entrar en combate. Con la Bleeding Edge esa idea desapareció por completo, ya que la armadura pasó a vivir literalmente dentro de su cuerpo. Millones de nanobots fueron integrados en un subsistema nervioso y parecían almacenados bajo su piel hasta que Tony lo activaba con un simple pensamiento. En cuestión de segundos, esos diminutos robots cubrían todo su cuerpo formando una armadura completa, eliminando cualquier tiempo de preparación. Pero eso solo era una parte de su potencial. Al estar conectada directamente con el cerebro de Tony, la Bleeding Edge reaccionaba prácticamente a la velocidad del pensamiento. Si necesitaba una armadura nueva, una armadura que se construyera al instante, y si requería mayor protección, reforzaba automáticamente el blindaje. Incluso era capaz de reparar daños durante el combate y mantener con vida a Tony en caso de sufrir heridas graves. Además, los nanobots aumentaron enormemente su capacidad de procesamiento, permitiéndole controlar sistemas informáticos, satélites y enormes cantidades de información de manera simultánea. Esta tecnología convirtió a Iron Man en una auténtica extensión entre el hombre y la máquina, hasta el punto en el que prácticamente dejaron de ser dos entidades separadas. La Bleeding Edge protagonizó algunos de los enfrentamientos más importantes de Tony Stark, incluyendo combates con Magneto durante Avengers vs X-Men, donde la armadura demostró ser mucho menos vulnerable al magnetismo que otros modelos anteriores. Tony comenzó a depender demasiado de la armadura y su mente procesaba tanta información que incluso percibía el mundo de una manera diferente. Con el tiempo comprendió que estaba perdiendo parte de su humanidad y decidió extraer todos los nanobots de su cuerpo. Aún así, la Bleeding Edge marcó un antes y un después en la historia de Iron Man y sirvió como base para prácticamente todas las armaduras de nanotecnología que aparecerían después. Fin Fang Foom Buster. A partir de este punto, el nivel de poder comienza a escalar considerablemente, porque una cosa es construir una armadura para enfrentar a un héroe o un villano, y otra muy distinta es diseñar una para poder combatir a Fin Fang Foom, un gigantesco dragón alienígena capaz de destruir ciudades con una inmensa fuerza y su devastador aliento de fuego. Frente a una amenaza de ese tamaño, cualquier armadura convencional habría sido completamente inútil. Para detenerlo, Tony Stark creó la Fin Fang Foom Buster. Yo sé, suena un poco a chiste, ¿no? Un enorme tanque humanoide con blindaje reforzado, potentes sistemas hidráulicos y un arsenal especializado para poder enfrentar enemigos colosales. Además, la armadura permanecía dividida en varios módulos almacenados en distintas instalaciones de Stark, permitiendo el ensamblaje alrededor
alrededor de Tony en cuestión de segundos. Una vez completa, contaba con enormes cañones de plasma, misiles de alta potencia y un reactor capaz de generar una cantidad de energía muy superior a la armadura convencional. Esta armadura demostró su eficiencia cuando Tony la utilizó para detener ese ataque legendario sobre Nueva York. A diferencia de muchas armaduras especializadas que terminaron destruidas en su primera misión, esta resistió el combate y cumplió perfectamente su propósito. Phoenix Killer. La Phoenix Killer es una armadura construida específicamente para enfrentar a la Fuerza Fénix, una de las manifestaciones de poder más antiguas y temidas de todo el universo Marvel. La Fuerza Fénix representa la vida, la muerte y el renacimiento del cosmos. Su poder es tan intenso que incluso seres considerados como dioses la respetan. Cuando esta entidad puso rumbo hacia la Tierra durante los acontecimientos de Avengers vs X-Men, Tony Stark entendió que los héroes no podían limitarse a esperar lo inevitable. Había que intentar detenerla antes de que llegara al planeta. Para lograrlo, Tony trabajó junto a Hank Pym en una de las armas más complejas que habían construido hasta ese momento. La Phoenix Killer era una gigantesca armadura espacial equipada con un reactor de energía extremadamente avanzado y un enorme cañón diseñado para alterar la estructura energética de la Fuerza Fénix. Su objetivo no era destruirla mediante fuerza bruta, algo prácticamente imposible, sino era desestabilizar su esencia para impedir que encontrara un huésped en la Tierra. Era una idea brillante porque demostraba una vez más la manera en la que piensa Tony Stark. Cuando un enemigo es demasiado poderoso para poder destrozarlo directamente, busca comprender cómo funciona y ataca su punto más débil. Cuando la Fuerza Fénix finalmente llegó a la Luna, Tony disparó todo el potencial de la armadura en un único ataque. Durante unos segundos ocurrió algo que nadie creía posible. La tecnología creada por un humano consiguió afectar físicamente a una entidad cósmica que existía desde antes del nacimiento de innumerables galaxias. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. En lugar de destruir al Fénix, el disparo dividió su energía en 5 fragmentos que terminaron fusionándose con Cyclops, Emma Frost, Namor, Magik y Colossus, dándole origen a los temidos Phoenix 5. En cierto modo, Tony consiguió hacer algo que parecía imposible, pero también empeoró la situación sin querer. Aún así, Phoenix Killer sigue siendo una de las armaduras más impresionantes de Iron Man porque pocas tecnologías creadas por la humanidad han logrado alterar la fuerza cósmica de semejante magnitud. Model Prime. Después de años de construir armaduras específicas para enfrentar amenazas como Hulk, Thor o invasiones alienígenas, Tony Stark llegó a una conclusión: necesitaba un solo traje capaz de adaptarse a cualquier situación. Así nació la Model Prime, considerada por muchos como la armadura definitiva de Iron Man. Aunque por fuera luce como una armadura tradicional, en realidad está formada por miles de millones de nanobots capaces de cambiar su estructura en segundos. Puede aumentar su fuerza, volverse más ligera, ganar gran velocidad, crear nuevas armas, escudos o espadas de energía, e incluso adaptarse a entornos como el espacio o la profundidad del océano. En esencia, reúne las funciones de decenas de armaduras distintas en un solo traje. Además, cuenta con un avanzado sistema de autorreparación que reconstruye el blindaje durante el combate y un camuflaje holográfico que permite ocultar completamente la armadura hasta el momento de activarla. Gracias a esta increíble versatilidad, Tony la utilizó como una armadura principal tras Secret Wars, demostrando que ya no necesitaba un traje diferente para cada misión. La Model Prime se convirtió en la propuesta perfecta para prácticamente cualquier amenaza. La armadura del hechicero supremo. Si hay una armadura que demuestra que Tony Stark está dispuesto a romper todas las reglas, esa es la armadura del hechicero supremo. Durante toda su vida, Tony defendió la idea de que la ciencia podía explicar cualquier fenómeno del universo, pero cuando el destino lo llevó a Kamar-Taj, comprendió que existían fuerzas que iban muchísimo más allá de la tecnología. En lugar de rechazar la magia, hizo lo que mejor sabe hacer: entenderla y mejorarla. Visualmente, esta armadura se aleja por completo del diseño clásico de Iron Man. El rojo desaparece casi por completo para dar paso a una combinación de dorado con tonos verdes y azules, mientras toda la superficie está cubierta por runas, grifos y símbolos místicos que brillan cada vez que canaliza un hechizo. Incluso el tradicional reactor Arc fue reemplazado por el ojo de Agamotto, convirtiéndose en el núcleo desde donde Tony canaliza enormes cantidades de energía mágica. Pero lo que realmente hace única a esta armadura es que combinan la magia con la inteligencia artificial. Mientras un hechicero necesita concentración y años de entrenamiento para poder lanzar un conjuro, la armadura analiza la situación en tiempo real y ejecuta el hechizo más adecuado en cuestión de milisegundos. Además de sus clásicos rayos repulsores, puede lanzar fuego místico, crear escudos de serafín para poder bloquear ataques tanto físicos como mágicos, abrir portales entre dimensiones e incluso realizar proyecciones astrales mientras la armadura continúa luchando por sí sola. Esta versión de Tony apareció en una realidad alternativa donde
él fue el responsable del accidente que destruyó las manos de Stephen Strange. Intentando reparar su error, viajó hasta Kamar-Taj y terminó convirtiéndose en el nuevo hechicero supremo. Gracias a esta armadura se enfrentó a amenazas como Dormammu y numerosas entidades demoníacas de otras dimensiones. Lo más interesante es que Tony incluso llegó a digitalizar el libro de los Vishanti, almacenando ciclos de conocimiento mágico dentro de la inteligencia artificial del traje. Esto permitía acceder instantáneamente a una enorme cantidad de hechizos sin sufrir el desgaste físico que normalmente afecta a los hechiceros. Endosim Armor. Entramos al top 4 de las armaduras que marcaron un antes y un después en la tecnología de Iron Man. A simple vista puede parecer otro traje elegante de Tony Stark, pero la armadura Endosim escondía una de las inteligencias artificiales y sistemas adaptativos más avanzados que había construido hasta ese momento. Su nombre suele confundir mucho a los fans porque parece hacer una referencia a los simbiontes como Venom, pero la realidad proviene de un concepto de la relación simbiótica entre Tony y su armadura. La idea es que ambos funcionaran como un solo organismo, donde el traje fuera capaz de interpretar las necesidades del usuario incluso antes de que éste reaccionara. A diferencia de modelos anteriores, la Endosim estaba formada por un material bastante inteligente capaz de reorganizar constantemente su estructura. Mientras Tony combatía, la armadura analizaba los movimientos de sus enemigos, aprendía de cada ataque y modificaba automáticamente la distribución de su blindaje, la potencia de sus armas o su movilidad para poder responder de la manera más eficiente posible. Si recibía un impacto especialmente fuerte, reforzaba esa zona del cuerpo antes del siguiente golpe. Si necesitaba mayor velocidad, redistribuía la masa para poder hacer el traje más ligero. Si el combate exigía más fuerza bruta, concentraba toda la energía en los brazos y en las piernas para poder aumentar considerablemente su potencia física. Durante esta etapa, Tony utilizó la Endosim como una armadura principal para poder enfrentar amenazas tanto tecnológicas, corporativas y militares. También planteó un nuevo problema. Conforme la armadura se volvía más inteligente y autónoma, comenzaba a tomar decisiones por sí misma para poder proteger a Tony, haciendo que la línea entre la herramienta y la inteligencia artificial fuera cada vez más difusa. Ese detalle convirtió a la armadura Endosim en uno de los experimentos más interesantes de toda la historia de Iron Man, God Killer. Llegamos al podio y a partir de este punto las armaduras dejan de medirse con estándares humanos. La God Killer ni siquiera fue creada para enfrentar héroes o villanos tradicionales. Su propósito era combatir a los celestiales, entidades cósmicas responsables de moldear la evolución e incontables especies a lo largo del universo. Estamos hablando de seres cuyo tamaño puede compararse con montañas y cuyo poder supera ampliamente a la mayoría de los personajes de Marvel. Pensar en derrotar a uno ya es imposible. Imaginar una armadura diseñada específicamente para hacerlo es simplemente absurdo. Lo más interesante es que la God Killer no fue construida originalmente por Tony Stark. Fue creado por una antigua raza conocida como los Aspirantes, enemigos de los celestiales, quienes desarrollaron esta gigantesca máquina como el arma definitiva para poder enfrentarlos. Cuando Tony Stark tuvo acceso a ella, comprendió de inmediato que estaba ante una tecnología miles de millones de años más avanzada que cualquier cosa creada por la humanidad. Aún así, gracias a su extraordinario talento como ingeniero, consiguió entender parte de su funcionamiento y pilotarla durante una de las mayores crisis cósmicas de los Vengadores. La escala de esta armadura es muy difícil de imaginar. No hablamos de un traje de algunos metros de altura, sino de una máquina gigantesca cuyo tamaño rivaliza con los propios celestiales. Su blindaje fue construido con materiales de origen cósmico capaz de soportar ataques que destruían planetas enteros, mientras que sus enormes reactores generan una cantidad de energía suficiente para poder alimentar armas preparadas para poder enfrentarse a seres de esa magnitud, de una magnitud cósmica. Sin embargo, controlar semejante máquina no era una tarea sencilla. Tony tuvo que adaptarse rápidamente a una tecnología completamente ajena a todo lo que conocía, demostrando una vez más que su verdadera fortaleza nunca ha sido la fuerza física, sino su capacidad de comprender incluso sistemas más complejos que el universo. Iron God. Iron God, más que un simple traje, representa la fusión entre la tecnología de Iron Man y el poder cósmico de Galactus, convirtiendo a Tony Stark en una auténtica deidad. Su diseño abandona el clásico rojo con dorado para poder adaptar un aspecto blanco, dorado y plateado, con una apariencia muchísimo más divina que tecnológica. Su origen se remonta a la batalla contra Korvac, quien intentó absorber la energía del Ta-2, la nave de Galactus, para poder rehacer el universo. En un intento por detenerlo, Tony terminó absorbiendo ese
inmenso poder y derrotó al villano sin dificultad. A partir de ese momento ya no necesitaba armas convencionales, podía alterar la realidad, reconstruir ciudades, revivir personas y modificar el intelecto de la humanidad a voluntad. Sin embargo, un poder tan intenso terminó consumiéndolo. Convencido de que podía crear un mundo perfecto, comenzó a imponer su propia visión de la justicia, enfrentándose incluso a los Vengadores y a otros héroes, quienes fueron incapaces de detenerlo. Finalmente Tony comprendió que ningún ser humano debía tener semejante poder y renunció voluntariamente a ese poder cósmico, Godbuster. Y llegamos al primer lugar con una de las armaduras que no destaca por ser la más grande ni la más resistente, sino porque representa la máxima expresión del ingenio de Tony Stark. La Godbuster demuestra que el verdadero poder de Iron Man nunca ha estado en las armas o en su reactor Arc, sino en su capacidad para poder encontrar soluciones donde nadie más las ve. Esta armadura apareció durante la historia de Escape, cuando Tony tuvo que enfrentarse a Motherboard, una inteligencia artificial que controlaba por completo esa realidad digital. En un lugar donde las leyes de la física cambiaban constantemente, cualquier armadura convencional era inútil, así que Tony creó un traje capaz de adaptarse a esa realidad. Lo más sorprendente es que Godbuster canaliza directamente la creatividad y la inteligencia de Tony Stark. Cuanto mayor es su capacidad de resolver problemas, mayor es también el potencial de la armadura. Gracias a ello pudo manipular enormes cantidades de energía y enfrentarse de igual a igual contra Motherboard. Por eso la Godbuster ocupa este puesto. Más que una armadura, representa la idea del verdadero superpoder de Iron Man, y que nunca ha sido el metal que lleva puesto, sino la mente brillante capaz de imaginar lo imposible. Bonus: Hulkbuster. Antes de terminar este top, me gustaría darles un pequeño bonus, y es que esta armadura no necesita presentación. La Hulkbuster podría ser la creación más famosa de Tony Stark gracias al cine. Muchos la consideran automáticamente la más poderosa. Sin embargo, en los cómics la historia es un poco diferente. La Hulkbuster nunca fue diseñada como la armadura definitiva, sino que para cumplir una misión muy específica: darle a Iron Man la posibilidad de poder contener a Hulk cuando nadie más podía. A diferencia de un traje convencional, la Hulkbuster funciona como un enorme exoesqueleto que se ensambla alrededor de otra armadura de Iron Man, transformándolo en una auténtica fortaleza andante de más de 3 metros de altura. Todo en ella está pensado para poder resistir impactos brutales. Su gigantesco blindaje, sus potentes sistemas hidráulicos, sus repulsores reforzados y sus campos de fuerza fueron creados para poder soportar la increíble fuerza del gigante Esmeralda y responder con golpes capaces de enfrentarse cuerpo a cuerpo contra él. Sin embargo, existe un detalle que hace todavía más interesante a esta armadura. En los cómics, Hulkbuster casi nunca gana, y la explicación es bastante sencilla: la fuerza de Hulk aumenta mientras más enfadado está, mientras que la Hulkbuster, por muy avanzada que sea, siempre tiene un límite mecánico. Tarde o temprano los motores alcanzan su capacidad máxima, y Hulk termina reduciendo la armadura a un montón de chatarra. Eso ocurrió en su debut, volvió a suceder durante World War Hulk, y prácticamente se ha convertido en una tradición cada vez que Tony decide utilizarla. Aún así, eso no disminuye su importancia. La Hulkbuster representa perfectamente la filosofía de Iron Man. Aunque sepa que probablemente perderá, siempre construye una nueva armadura para poder intentarlo una vez más. Después de repasar todos estos puntos, queda claro que la verdadera evolución de Iron Man nunca ha consistido únicamente en fabricar una armadura más grande o con más armas. Cada una de ellas representa un momento específico de Tony Stark como inventor, y demuestra que su mayor superpoder nunca ha sido un super traje, sino una mente capaz de encontrar soluciones incluso para los problemas más imposibles. Pero aquí lo que realmente me interesa es tu opinión. ¿Cuál es tu armadura favorita de Iron Man? ¿Me hizo falta alguna en este top? Déjamelo en los comentarios, yo lo estaré leyendo y dándoles corazón. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, como siempre, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas, ya que igual subo cositas por ahí y podemos tener un contacto más directo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. ¡Adiós!